Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a tratar, o vamos a tratar el tema de contratos administrativos, que es la unidad que le subieron a ustedes esta semana al Classroom. Eh, Así que bueno, lo voy a dividir en algunos videos como para tratar lo importante y lo que ustedes tienen que saber y estudiar sobre esto. Eh, Primero que acá estamos hablando de una relación ya bilateral. Antes habíamos visto lo que era reglamentos administrativos y actos administrativos, en donde hablábamos de declaraciones unilaterales, porque no intervenía el particular. Acá en esta interrelación entre el Estado y el particular es bilateral, es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, de los cuales una indefectiblemente es un órgano estatal y la otra parte es una persona física o jurídica, incluso puede ser otro órgano estatal de menor jerarquía. Eh, Esa persona física o jurídica, como les dije antes. Y el objetivo o el fin es un fin público. Eso como una definición. Con respecto a los elementos son muy similares a los elementos del acto administrativo. Eh, con respecto a lo que es el objeto, la causa, la finalidad, la forma, es exactamente igual. Solo que agregamos, ¿se acuerdan que en los elementos del acto administrativo estaba la competencia? Bueno, en este caso, en el contrato administrativo, no solo vamos a tener la competencia del órgano para contratar, sino también vamos a tener otro elemento que es la capacidad civil y comercial que tiene aquel que contrate con el Estado. Capacidad civil de una persona física con respecto a que no sea menor de edad, que no sea una persona insana, a eso se refiere. Y capacidad comercial es para las empresas que tienen que estar inscriptas, o las personas jurídicas que están inscriptas en los registros correspondientes, como justamente la Dirección de Personas Jurídicas, o sea, cumplir los requisitos de inscripción legal. Y también vamos a tener el consentimiento y la voluntad como elementos. La voluntad es del Estado para contratar y el consentimiento es el que presta el particular para contratar con el Estado. O sea, agregaríamos a los elementos que teníamos como los elementos del acto administrativo, agregaríamos la capacidad, la voluntad y el consentimiento. Esto con respecto a lo que es la definición y a los elementos del contrato administrativo. ¿Sí? Eh, También va a tener sus caracteres. Bueno, los caracteres del contrato administrativo son primeramente la legalidad o el formalismo, como le dicen algunos, que es que la administración debe realizar la contratación siguiendo los parámetros legales existentes para llevar a cabo la misma y que además debe seguir la forma escrita tal cual como se ha establecido. Los efectos, es otro de los caracteres, los efectos jurídicos son entre las partes que contratan. Y con respecto a el otro carácter, el más importante, son las famosas cláusulas exorbitantes del derecho común. Esto es lo que hablábamos antes del régimen exorbitante dentro del derecho administrativo, ¿se acuerdan? Eh, bueno, en este caso, esas cláusulas dentro del derecho privado serían ilegítimas, ilícitas. Sin embargo, como acá la, la voluntad estatal está por encima del interés privado, existen este tipo de cláusulas que pueden o no estar en el contrato escritas, pero si existen en legislaciones vigentes pueden ser utilizadas, como por ejemplo la modificación del 20% de un contrato de obra pública. Eso comúnmente no va a figurar en el contrato administrativo, pero puede realizarlo ya que hay una ley de obra pública que dice que puede realizarlo. Entonces, pueden estar o no escritas. Al Estado no se lo puede poner en mora por falta de pago. El Estado puede rescindir unilateralmente un contrato. Hay varias cláusulas que harían esto ilícito en el ámbito privado.
Y tomamos un ejemplo, si nosotros realizamos o sacamos un crédito hipotecario en un banco, en caso de incumplimiento del mismo, el banco nos va a ejecutar la hipoteca. O sea, va a tener que ir a un juez, demostrar que no pagamos y ejecutar la hipoteca. Cuando el banco hipotecario era nacional, o sea, estatal, nosotros sacábamos un crédito en el banco hipotecario y ante el no pago el Estado tenía la posibilidad de directamente venir con la policía y sacarnos. A eso se refieren cláusulas que superan el derecho privado, que serían ilícitas en el derecho privado. Pero aquí, como se busca el bienestar general y el interés público está por sobre el interés privado, estas cláusulas existen y pueden o no estar escritas en el contrato, como les dije anteriormente. Esa es la definición, elementos, los cuales ustedes tienen que ahondar, pero tienen acá la explicación de lo que necesito que sepan por lo menos de esto y los caracteres del contrato. Hay una etapa que se llama etapa precontractual. En la etapa precontractual, el Estado lo que analiza es si tiene presupuesto para realizar la contratación, cualquiera de ellas que se refiera. Puede ser un suministro, una obra pública, una prestación de servicios. Y una vez que tiene el poder presupuestario para realizarlo, recién allí es donde se va a realizar lo que se llama el contrato. Se va a materializar el contrato, que no es ni más ni menos lo que ustedes conocen como el pliego de cláusulas y condiciones, que habrán escuchado varias veces. Hay distintas formas que tiene el Estado para contratar, ¿sí? Lo que nosotros vamos a dividir en otro video es cuáles son esas formas que tiene el Estado para contratar, y después nos vamos a ir metiendo en cada una de ellas. Siempre les doy parámetros generales. Entonces, hasta acá, definición del contrato, elemento y caracteres.